Nuestro buen Dios nos ha concedido el privilegio de cantarle, pero no cantar en el vacío. Hemos cantado himnos que nos recuerdan el carácter de Dios, el obrar de Dios y cuál debe ser nuestra respuesta ante ese Dios. Yo solo ruego al Señor que el día lunes, martes y miércoles no se nos olvide lo que hemos cantado. Hoy hemos dicho: cuando hay dolor y aflicción, su gracia siempre me dará. Y lo cantamos a todo pulmón. A ver si mañana lo recordamos cuando venga el dolor y la aflicción. Hemos cantado: tu fidelidad cada momento la veo en mí. Ojalá que cuando toque a tu puerta el dolor y la escasez, puedas recordar lo que has cantado y no quedes como mentiroso o mentirosa delante de Dios. Si tú crees eso que cantas, te aseguro que podrás experimentar la verdadera felicidad en tu vida cristiana. De allí fluye. Así que el Señor nos permita seguir adorándole ahora al escuchar su palabra con temor y con reverencia. Vamos a orar. Dios mío, Padre amoroso y poderoso, dos atributos en los que me puedo y nos podemos refugiar en medio de cualquier situación: tu poder y tu amor. Oh Dios mío, cuántas verdades hemos cantado en tan solo unos minutos. Padre mío, te ruego que este sea un canto diario, en la luz, en la oscuridad, en la alegría y en el dolor. Te lo ruego, Dios, que lo que cantamos hoy delante de tu presencia sea una realidad todos los días en nuestras vidas, sin importar cuán fuerte sea la prueba, sin importar cuán grande sea el dolor, porque nos preguntamos: ¿cuándo es que tu gracia y tu poder y tu amor se hacen tan necesarios? ¿No es en el dolor, Padre mío? ¿No es en la escasez, Padre mío? ¿No es en la aflicción, Padre mío, que tus atributos y tu obrar se hacen más necesarios? Ayúdanos a hacer real en nuestra vida lo que cantamos. Que tu palabra hoy despierte nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo. Amén. Acompáñeme al Evangelio según San Marcos, por favor. Capítulo 2. Evangelio según San Marcos, capítulo 2. Vamos a leer el capítulo 2, versículos 1 al 12. Leemos a la palabra de Dios. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones?
¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Amén. El domingo pasado comencé mi sermón con una pregunta. Y la pregunta para ustedes era, ¿quién es Jesús? Y yo les decía que la respuesta a esa pregunta tiene implicaciones eternas. Pues la pregunta que tengo para ustedes hoy es la siguiente. ¿Cuál consideran ustedes es el mayor beneficio que el cristianismo le ofrece al mundo? Repito, ¿cuál consideran ustedes que es el mayor o principal beneficio que el cristianismo le ofrece al mundo? Algunos dirán, la moralidad. Otros dirán, bueno, el cristianismo trae un mensaje de amor. Otros dirán, bueno, el mayor beneficio que trae el cristianismo al mundo es la responsabilidad social. Otros dirán que el mayor beneficio que el cristianismo ofrece a este mundo es la ayuda a los pobres. Y quiero decirles que no estoy en desacuerdo en esas respuestas, porque están en las páginas de la Biblia. Solo que estas cosas no son el mayor beneficio que el cristianismo ofrece al mundo. Son consecuencias, más bien estas cosas son producto del mayor beneficio que el cristianismo ofrece al mundo. Pero para nosotros poder responder a esa pregunta con total objetividad, debemos hacernos otra pregunta. ¿Cuál es la mayor necesidad del mundo? Pues, hermanos y amigos que están aquí, la mayor necesidad del mundo es escapar de la ira de Dios derramada sobre los pecadores eternamente en el infierno. Lo voy a repetir. La mayor necesidad del mundo, la mayor necesidad del ser humano es escapar de la ira de Dios derramada eternamente sobre los pecadores en el infierno por la eternidad. No solamente escapamos de un juicio, sino de Dios mismo, porque es Dios mismo quien derramará su ira sobre los pecadores, porque nuestro Dios es un Dios santo y el pecado es tan ofensivo debido a eso. Y el Evangelio se encarga de proveer esa solución. El Evangelio se encarga de suplir la mayor necesidad del ser humano, que es el escapar de la ira misma de Dios. Si yo les preguntase, ¿qué es lo que envía a los hombres al infierno? ¿Qué responderían? Y yo sé que ustedes dirían el pecado. Y en un sentido lo es, y en otro sentido no lo es. ¿A qué me refiero con esto? Lo que realmente envía a los hombres al infierno es el pecado no perdonado. El infierno está lleno de personas cuyos pecados no les han sido ni les serán perdonados. Y el cielo está lleno de personas a quienes sus pecados sí les fueron perdonados. Así que lo que nos diferencia a ti y a mí, si eres cristiano o cristiana, de un incrédulo, no es que ellos son pecadores y tú no. Todos somos pecadores. Todos. Lo que nos diferencia del incrédulo es que a ellos sus pecados no les han sido perdonados porque no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Y lo que nos diferencia a nosotros como cristianos no es que nosotros no seamos pecadores, sino que a nosotros, por la pura gracia de Dios, porque no lo merecíamos, que por la pura gracia de Dios nuestros pecados nos han sido perdonados.
Aquel cuyos pecados no les han sido perdonados irá camino al infierno por la eternidad y tendrá que recibir la ira de Dios eternamente sobre él, como castigo por ofender a un Dios santo, santo, santo. Pero aquel cuyos pecados les han sido perdonados, se les promete la entrada a la ciudad celestial y múltiples bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que este es el mayor beneficio que el cristianismo ofrece al mundo, el perdón de sus pecados. El cristianismo trae consigo las buenas noticias de salvación, de que el Dios al que servimos es un Dios perdonador. Nuestro Dios es un Dios que se complace en perdonar. Nuestro Dios le encanta perdonar. Dice la Escritura que Él es quien perdona la iniquidad de los hombres. La Escritura declara que Él ha echado nuestros pecados en sus espaldas para no verlos jamás. La Escritura declara que Dios ha separado nuestros pecados de Él, tanto lo está el oriente del occidente, para no recordarlos jamás. La Biblia dice que Dios ha enviado nuestros pecados a las profundidades del mar para no recordarlos jamás. Nuestro Dios es un Dios perdonador. Ese es nuestro Dios. Pero este Dios es santo, es justo, y por lo tanto su justicia necesita ser satisfecha. Él necesita declarar justo al pecador para recibirlo en su presencia y que ese pecador pueda ser perdonado y recibir todas las bendiciones que un hijo de Dios recibe. Así que otra pregunta: ¿cómo este Dios santo puede declarar justo a un pecador que no puede salvarse por sí mismo? La respuesta es la siguiente: la vida obediente de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo se encargaron de satisfacer la justicia divina. Cristo se convierte en el sustituto del pecador. Él toma nuestro lugar. Nuestros pecados son cargados a la cuenta de Cristo y la justicia y obediencia perfecta de Cristo cargada a nuestra cuenta, y de esa manera, por medio de la vida obediente, muerte y resurrección de Cristo, el pecador puede ser declarado inocente y ahora ser llamado hijo de Dios. Y es de eso precisamente lo que vamos a ver hoy, que nuestro Dios es un Dios que tiene toda la autoridad para perdonar pecados. Que nuestro Señor Jesucristo es uno que se complace en perdonar. Él trae consigo el mensaje, la buena noticia del perdón y la esperanza para un mundo perdido. Y hoy vamos a ver una historia maravillosa en Marcos 2, del 1 al 12. Y lo vamos a ver estudiando o examinando los personajes en nuestra historia. La historia que vamos a leer está llena de personajes. Por eso vamos a examinar a cada uno de estos personajes, su acción y su reacción, y ver cómo esto nos sirve de enseñanza, instrucción, santificación y salvación para nuestras almas. Sin más preámbulos, comencemos a estudiar esta idea y viendo con más claridad cuál es el mayor beneficio que el cristianismo ofrece al mundo. Y vamos a verlo estudiando nuestra primera audiencia en nuestro texto, y es la multitud, su acción y su reacción. Marcos 2, del 1 al 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Jesús viene llegando de una campaña evangelística por toda la región de Galilea. ¿Se acuerdan el texto de la semana pasada, cómo lo resume Marcos en el versículo 39? Que Jesús iba a todas las regiones de Galilea predicando el evangelio y liberando endemoniados y sanando. Pues Jesús ha llegado de esa campaña evangelística y vuelve a Capernaum.
Y dice que estaba en casa. Se cree que esta era la casa de Simón, donde sana la suegra de Pedro, la cual algunos piensan que era el centro de operaciones de Cristo. Y él está en la casa, la gente dice, ya llegó, vamos allá a buscarlo. La casa está tan llena, dice Marcos, que ni a la puerta cabía. Hay una multitud curiosa allí. Vamos a ver qué más puede hacer este por mí. ¿Se acuerdan? Que buscaban a Cristo era por lo que Él les podía dar y no por lo que Él era. Y Cristo en un momento les dijo, yo sé que ustedes me buscan, es por el pan que yo les doy. Y están allí. Pero a pesar de que Cristo sabe que esta es una multitud solamente curiosa, Cristo no los regaña y les exhorta y les dice, lárguense de aquí, multitud de curiosos, déjenme en paz. ¿Saben por qué? Cristo no espera que esta multitud reaccionen como creyentes porque no son creyentes. Mira, no te asombres cuando veas a un mundano actuando como mundano. Es un mundano. Asómbrate cuando veas a un impío, a un mundano haciendo cosas de cristianos. Asómbrate allí. Es más, yo me asombraría aún más cuando veo a alguien que se hace llamar a sí misma cristiana o cristiano persiguiendo las mismas cosas que un mundano persigue. Eso me asombraría. Y aquí está esta multitud aquí. Y a pesar de que ellos vienen a curiosear y a buscar más milagros de Jesús, mira lo que Marcos dice que Cristo hacía. De manera que ya no cabía ni aún a la puerta. Y la parte final del verso 2 dice, y les predicaba la palabra. ¿Se acuerdan cuál era la prioridad del Mesías? Predicar el evangelio del reino de Dios. ¿Por qué? Porque ningún milagro tenía el poder de salvar a nadie. Un trozo de pan no tiene el poder de salvar a nadie. El evangelio tiene el poder de transformar el corazón de un hombre. O como decía Leonard Ravenhill, el Señor tiene el poder de tomar al hombre pecador, sacarlo de ese mundo pecador, redimirlo, volverlo a colocar en ese mundo pecador y preservarlo. Eso es algo que solo el evangelio tiene el poder de hacer. Más nadie. Prestemos atención. Más nada tiene el poder de hacer eso. Solo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que Él lo que hace aquí es darle palabra. Él conocía la condición. Estaban muertos espiritualmente esta multitud curiosa que solo venía a traer beneficios, a obtener beneficios de Cristo. Y Cristo lo que hacía era predicarles, predicarles, predicarles y predicarles. Ya vimos a nuestra primera audiencia. Una multitud curiosa, una multitud que solo buscaba a Jesús por lo que Él le podía dar. Y en lugar de darle a Jesús lo que ellos querían, Cristo les daba lo que ellos necesitaban. Y era el evangelio. Veamos ahora nuestra segunda audiencia. Tenemos ahora nuestros otros personajes. Son 4 hombres y un paralítico. Esto cada vez se pone más interesante. Y dice el versículo 3 de Marcos 2. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajando el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. 4 hombres y un paralítico. Imagínense el escenario. Estás escuchando el sermón de Jesús y de repente te empieza a caer un poco de tierra en la cabeza. Y cuando subes tu mirada, lo que ves es a 4 hombres tratando de bajar un paralítico. Esta no es la primera vez que Cristo es interrumpido mientras predica. Según Marcos capítulo 1, versículo 21 en adelante, mientras Cristo está predicando en la sinagoga en Capernaum, mientras está enseñando, es interrumpido por los gritos, por los aullidos de un endemoniado. Y Cristo se detiene y trata con él. Y ahora Cristo está de nuevo en Capernaum, predicando de nuevo, pero en una casa, y es interrumpido por 4 hombres y un paralítico. Y Cristo nos dice: ey, encárguense de este. Primero la gente me estorba, ahora este paralítico. Por favor, alguien que se encargue. Antes de que terminen de bajar, empújenlo de nuevo, que se vayan por donde vinieron.
¿Qué harían los de protocolo si hubiesen visto eso? ¡Ey! Retroceso, por favor. No pueden pasar por el techo. Y quiero decirles que los techos de las casas en aquel tiempo estaban hechos con paja seca y lodo. Por lo tanto, entrar por el techo o abrir el techo no era algo muy complicado. Lo complicado era bajar a ese hombre, ese paralítico, estos 4 hombres por allí. Y ellos bajan al paralítico y lo ponen en medio de Jesús. ¿Y saben qué es lo interesante acá? Que los paralíticos en aquella época no acostumbraban a salir de sus casas, porque esta era una enfermedad que traía vergüenza. Para la sociedad ser paralítico era una completa burla, porque se consideraba una maldición de Dios. Así que para este paralítico, venir hasta Jesús con sus amigos, debía estar plenamente convencido de que Cristo tenía el poder para sanarlo. Y no sabemos por quién lo supo. Quizás, acuérdense del leproso que empezó a divulgar lo que Cristo hizo. Quizás escuchó al leproso, quizás escuchó lo que le hizo al leproso, quizás escuchó lo que hizo en su primer viaje o cuando estuvo por primera vez en Capernaum, cuando sanó mucho, lo liberó quizás, y dijo, no, Él puede sanarme, lléveme. Y sus amigos creían lo mismo para romper ese techo sabiendo que después debían pagarlo. Y se van hasta allá y lo colocan en medio de Él. Y mientras la gente está viendo el techo, miren lo que Cristo está viendo. Dice el verso 5 de Marcos 2. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. La gente está viendo el techo, Cristo está viendo la fe de ellos. Hermanos y amigos, Cristo siempre está preocupado y centrado en las cosas más importantes. Nosotros siempre en lo trivial, como Pedro. Hey Pedro, tienes tu mirada puesta en las mismas cosas de los hombres. Y Cristo enfocado en lo más importante, en la fe de ellos. ¿A qué se refiere Él con la fe de ellos? ¿Será una fe para salvación? Pues no creo, porque Cristo limita la declaración de perdón únicamente al paralítico. Así que podemos concluir, como bien decía un siervo de Dios, que la fe de estos 4 amigos era una fe natural, era una fe humana. Esa misma fe que tú tienes cuando te trasladas a un hospital, dejas que te incluyan en un quirófano y que abran tu cuerpo y ser atendido por unos doctores que tú nunca has visto y que confías en ellos por el solo hecho de que ya lo han hecho antes. Esa fe que tienes como cuando vas a un restaurante. No conoces al chef, no sabes cómo hizo eso, pero tú estás confiado, tú tienes fe de que Él va a traer una buena comida. Esa es una fe natural. Y esa es la fe que parecen tener estos hombres. Pero hay algo diferente con respecto al paralítico, porque Cristo se dirige a él. Dejamos de enfocarnos en la multitud, dejamos de enfocarnos en los 4 amigos y nos enfocamos en el paralítico. Hijo, tus pecados te son perdonados. ¡Qué declaración! Cada vez que voy al trono de la gracia a rogar al Señor perdone mis pecados, siempre recuerdo este versículo. Hijo, tus pecados te son perdonados. Lo llama hijo. Y lo más posible es que la fe, estoy 100% seguro que la fe de este paralítico era una fe para salvación, porque solo podemos ser salvos por medio de la fe, y esto fue desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Este paralítico no solo reconoció su problema físico, sino de seguro su problema espiritual, y sabía que solamente Jesús podía lidiar con ello. Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cuánta alegría podía venir de un corazón como este? Piensen en esto. Cristo los sana, número 1, de su enfermedad espiritual antes que de su enfermedad física. ¿Saben por qué? Porque ese es el mayor problema del hombre. Es moral, no físico. ¿De qué te sirve entrar sano al infierno? O con la barriga llena al infierno, ¿de qué te sirve?
Pregunto, ¿de qué te sirve ir al infierno con una buena ropa y comodidad? ¿De qué te sirve? Y Cristo trata con el asunto cardinal aquí. Sus pecados te son perdonados. Hemos visto a la multitud curiosa que buscaba a Jesús por lo que Él le podía dar. Hemos visto a 4 amigos con una fe natural trayendo a su amigo a los pies de Jesús. Hemos visto un paralítico reconoce su miseria espiritual y su mayor necesidad, quien es perdonado nada más y nada menos que por nuestro Señor y Salvador Jesús. Y ahora veamos en tercer y último lugar a otros personajes en la historia, los escribas, su acción y su reacción. Y aquí el punto central, el clímax, el conflicto de nuestra historia. Verso 6 de Marcos 2. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En un sentido tenían la razón estos escribas, ¿cierto? Porque es cierto, solo Dios puede perdonar pecados. Y para ellos, que sabían que solo Dios podía perdonar pecados, escuchar a Jesús decir que Él perdonaba pecados era una blasfemia y por lo tanto Él se convertía en digno de muerte. De hecho, ese fue el argumento que usaron los escribas y los fariseos para llevar a Jesús hasta la muerte. Es un blasfemo. Él es un blasfemo. Imagínate el escenario. Está pasando algo externamente en esta casa, en medio de este culto. Está predicando Jesús, está sanando un paralítico, mejor dicho, perdonando sus pecados. Todavía no lo ha sanado físicamente. Y ellos están pensando en sus corazones y diciendo, ¿qué locura está diciendo este? Es un blasfemo, solo Dios puede perdonar pecados. Ellos no podían concebir eso. ¿Saben por qué? Porque en la época en la que ellos vivían, según la ley de Moisés, si alguien se consideraba pecador o había pecado, la única manera de ser perdonados era siguiendo ciertos ritos o procesos. Rito número 1, o proceso número 1, o paso número 1, ir al templo en Jerusalén. Número 2, llevar un sacrificio por sus pecados, un animal. Número 3, pedirle al sacerdote que ofrezca el sacrificio por sus pecados. Y número 4, así era perdonado. Pero ¿qué está pasando aquí? No están en el templo, están en una casa. No están en Jerusalén, están en Capernaum. No hay animales para sacrificar, no hay un sacerdote aquí, por lo tanto es blasfemia. Lo que ellos habían olvidado es que allí no tenían cualquier sacerdote, sino un gran sumo sacerdote. Lo que ellos habían olvidado es que Cristo no solamente era no era un simple animal, era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que ellos no sabían es que este paralítico estaba siendo perdonado en base al sacrificio que Cristo luego iba a hacer. Por lo tanto, aquí estaban todos los requisitos, todo lo que se necesitaba para que ese paralítico fuese perdonado. Hermanos, los sacrificios de animales del Antiguo Testamento no podían lidiar con la culpa de la conciencia. ¿Escucharon eso? Los sacrificios de animales del Antiguo Testamento no podían lidiar con la culpa de la conciencia. Los sacrificios de animales del Antiguo Testamento solo podían cubrir el pecado, no podían quitar el pecado. Mas Cristo sí podía quitar el pecado. Era el gran sumo sacerdote, el último sacrificio. Y como bien lo ilustró un pastor de la siguiente manera: es como si tú tuvieses una gran deuda en el banco. Y tienes un gran problema en el banco debido a tu deuda. Y llegas a un acuerdo con el banco y le dices, vamos a hacer algo, yo no tengo para pagar el capital, pero sí puedo pagar los intereses. Entonces, por 20 años tú te dedicas a pagar los intereses. Pero han pasado 20 años y tu deuda sigue intacta, hasta que no pagues el capital. Pues
los sacrificios de animales del Antiguo Testamento son como ese pago de solamente los intereses, no podían pagar el capital. Pero viene Cristo Jesús, el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto, y Él paga la deuda, Él paga el capital. Y la deuda que tú tienes con la justicia divina quedó saldada. Eso es lo que ningún sacrificio animal podía hacer. Y Cristo no solamente con su sacrificio y su obra puede quitar el pecado, sino que puede lidiar con la culpa de conciencia del pecador. Eso hace el Evangelio. Eso hace. Y ellos no concebían eso. Y Cristo les dice en el versículo 8, dice Marcos: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Imagínate que tú estés pensando en tu corazón y alguien te diga lo que tú estás pensando. Aquí vemos la omnisciencia de Cristo, quien era 100% hombre y quien era 100% Dios. Solo Dios conoce aún los secretos del corazón. Solo Dios escudriña los corazones. Solo Dios es omnisciente. Así que ellos tenían frente a sus ojos a Dios hecho hombre. Decía un predicador que cuando todo pastor está enseñando la Escritura, está pasando algo externamente cuando él expone el mensaje y algo internamente en el corazón de la audiencia. Mientras yo estoy predicando, cada domingo, Rubén, quien se para aquí, dentro de tu corazón está pasando algo como que, wow, yo no sabía eso, del paralítico, de los sacrificios, a mí no me gusta eso que está predicando Plinio, está muy confrontador, está muy gritón, no me gusta. Siempre, cuando estás aconsejando, cuando estás discipulando, cuando estás predicando, está pasando algo externamente y algo internamente en el corazón de la audiencia, así como le está pasando aquí a Jesús. Mientras Él está enseñando, ellos están cavilando en sus corazones. Blasfemia dice, solo Dios puede perdonar pecados. Ellos no podían concebirlos. Y Cristo les hace una pregunta: ¿qué es más fácil? ¿Decirle a este paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, toma tu lecho y anda? A ver, ¿qué es más fácil? Si Él le dice, tus pecados te son perdonados, eso hace un poco complejo el asunto, porque eso ocurre de manera invisible en el interior de los hombres. Así que es más fácil decirle, toma tu lecho y anda, que es visible a la luz de estos hombres. Y ahí es donde Cristo acciona en medio del verso 10 de Marcos 2. Le dice a los escribas, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Para que sepan que yo puedo hacerlo, miren lo que yo voy a hacer, para autenticar mi mensaje. ¿Se acuerdan para qué servían los milagros? Para autenticar al mensaje y al mensajero. Y Él dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. Maravilloso, increíble lo que Cristo hace. Una restauración al 100% en el cuerpo de este paralítico, sin medicamentos, sin tratamientos, sin terapias. Corre, vete, ya, levántate. Cristo está diciendo, si yo puedo decirle a este paralítico, toma tu lecho y anda, y él se para y sale caminando de aquí, quiere decir que yo soy Dios, porque solo Dios puede hacer eso. Y si yo soy Dios, entonces sí puedo perdonar pecados. Y si puedo perdonar pecados, entonces no soy un blasfemo, como ustedes dicen. He aquí la razón del milagro. Para autenticar al mensaje y al mensajero. Este milagro fue hecho aquí para autenticar que Cristo era Dios. Ese es el propósito de los milagros. Autenticar al mensaje y al mensajero. Pero no hay ningún texto que nos diga que esto se escriba luego de eso. Dijeron, wow, perdón, estamos equivocados. Tú eres Dios, es cierto. Nosotros somos expertos en la ley escrita y la ley oral, y vemos que tú eres de quien habla la ley escrita.
tú eres el Dios de los cielos a quien hay que adorar. No. Porque ellos venían ya con un veredicto en su corazón. Ellos no venían a escuchar. Ellos venían ya a emitir un juicio. Venían predispuestos. Vemos su corazón arrogante que los condenó. Entonces tenemos a la multitud curiosa, tenemos a los 4 amigos con una fe natural, tenemos al paralítico con un problema espiritual, quien Cristo sana con él, perdonando sus pecados, luego lo sana, y tenemos a los escribas arrogantes y orgullosos, diciendo que Jesús es un blasfemo y rechazándolo como quien era, Dios encarnado. Pero para cerrar, veamos a la multitud otra vez, a ver si algo cambió luego de la predicación y del milagro en ellos también. Dice el 12, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Para la multitud, Cristo seguía siendo un hombre. Solo estaban asombrados. El cambio que se dio en ellos, que pasaron de curiosos a asombrados. Pregunto yo, de todos los personajes que están en nuestra historia, ¿quiénes cambiaron verdaderamente y se rindieron ante Jesús? Uno de muchos. La multitud no es sinónimo de éxito ministerial. A Cristo lo seguían multitudes y solo uno aquí es el que se convierte. Ellos solo tenían un asombro por quien era Él, pero no le reconocieron por quien Él era. Qué maravilloso este milagro, qué maravilloso ver a nuestro buen Dios perdonando pecados, porque Él se complace en perdonar. Ahora quiero que veamos juntos algunas aplicaciones para terminar. Antes de entrar de lleno a mi aplicación principal, quisiera hacerles otra pregunta. ¿Con cuál de esos personajes te identificas? ¿Con cuál? Sé honesto. ¿Con la multitud curiosa y asombrada nada más? ¿Eres tú de aquellos que solamente se acerca a Jesús por lo que Él le pueda dar? ¿Eres tú quien usa a Cristo como un trampolín para lograr lo que tú quieres? ¿Eres tú de lo que viene el domingo y solo dice, wow, qué buen sermón, un asombro, y después que pasa esa puerta todo vuelve igual? ¿Te identificas con la multitud? ¿Te identificas con la falta de compasión de la multitud? Si tú estás en un lugar donde sabes que alguien está sanando y ves a un paralítico, ¿qué es lo primero que haces? Dejarlo pasar, ¿cierto? Ellos no lo dejaron pasar. Esta era una multitud egoísta que solo estaban centrados en ellos. No le importaban los demás. ¿Eres tú de aquellos que se vuelve un obstáculo para que las personas se acerquen a Jesús? ¿Eres tú de aquellos que más bien te has vuelto una piedra de tropiezo para que los demás amen y se acerquen a Jesús? Porque quizás tus palabras, tu manera de comportarte, de hablar, de conducirte, tus metas, tus pasiones, tus intereses, cuando son vistos por los demás hombres, se vuelven un obstáculo, una piedra en el tropiezo para que los demás se acerquen a Cristo. ¿Te identificas con los 4 amigos? ¿Eres tú de aquellos que está dispuesto a guiar a los otros a Jesús a pesar de los obstáculos? ¿Te identificas con el paralítico? Quizás tú no estés paralizado físicamente como este paralítico, pero quizás sí estés paralizado, paralizada o muerta espiritualmente. Y quizás necesitas que algunos amigos te ayuden para llevarte a Jesús. El corazón orgulloso no le gusta pedir ayuda. Él le encanta aconsejar a los otros pedir ayuda. El corazón humilde reconoce sus debilidades, sus limitaciones y pedir ayuda.
¿Te ves como este paralítico, paralizado espiritualmente, necesitada urgentemente de ser llevado al trono de la gracia para alcanzar perdón y misericordia de Jesús? ¿Te ves como este paralítico? Y algunos dirán: mire, pastor, no me he identificado todavía con la multitud, curiosa, asombrosa y falta de compasión. Mire, pastor, no me he identificado con los 4 amigos, yo realmente no me identifico. Yo soy de aquellos que está llevando mucha gente a Jesús. No me identifico como el paralítico, pastor, yo para nada tampoco. Bueno, solo me quedan los escribas. Quizás con eso sí te identifiques. Ellos eran los expertos en teología, ¿sabes? ¿Escuchaste eso? Los escribas eran los expertos en teología, los duchos en teología, los buenos en teología, pero cuando se trataba de aplicarla eran un completo fracaso. Tenían frente a ellos al mismo que ellos habían leído las Escrituras y lo rechazaron. Y su propio conocimiento los condenó, los llevó a rechazar a Cristo aun cuando estuvo frente a sus ojos. ¿Con quién te identificas? Tú tienes que salir hoy respondiendo con cuál. No puedes decirme con ninguno de los 4, con Jesús. ¿Te identifica con la multitud? ¿Te identifica con los 4 amigos? ¿Con el paralítico quizás? ¿O con los escribas? ¿A cuál de ellos te pareces? Cristo había mostrado que tenía autoridad sobre las enfermedades. Cristo había mostrado que tenía autoridad sobre los demonios. Cristo ha demostrado hasta aquí que tiene autoridad de la enseñanza. Y Cristo ha demostrado aquí que tiene la autoridad para perdonar pecados porque Él es Dios. Solamente en Cristo se puede hallar el perdón de nuestros pecados. Él no es el cordero animal que lidia con los intereses. Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, paga el capital, salda la deuda que tienes con Dios. ¿Saben que yo puedo cantar hoy y gritar a viva voz? Él pagó mi deuda. Mi deuda la pagó Él. Este Jesús que acabamos de leer allí en Marcos 2, Él pagó mi deuda. Y aunque en mi caminar caigo, debo recordar que Él pagó mi deuda. Delante de los ojos de Dios, yo soy visto como si hubiese vivido la vida de Cristo. Porque Él fue tratado como si hubiese vivido mi vida. Todos los días Cristo le está diciendo a aquellos que vienen a Él en arrepentimiento y fe: hijo, tus pecados te son perdonados. Este es el mayor beneficio que el cristianismo ofrece al mundo. Esto es algo único del cristianismo, único. Ninguna otra religión, ningún dogma provee esto al mundo. Solo el cristianismo provee. Salda, lidia con la mayor necesidad del ser humano. Cuando tú ves a la multitud a tu alrededor, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿Que tengan un nuevo presidente o que tengan un verdadero Salvador? El cristianismo provee una cosa que nada ni nadie puede proveerle a este mundo caído. ¿Saben qué es? Esperanza. Yo en Cristo he encontrado esperanza. Cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, en Él, yo estaba paralizado espiritualmente. Yo estaba muerto espiritualmente. Cuando unos amigos, incluyendo mi esposa, o quien es ahora mi esposa, en aquel momento no lo era, tomó esa camilla, me cargó
y me llevaron a los pies de Jesús. Y junto a mi suegra y a mi suegro, oraron por mi alma y pude experimentar: tus pecados te son perdonados. ¿Cuántos necesitan que los llevemos a los pies de Jesús? ¿Cuánto necesitamos refugiarnos en el perdón de nuestro Señor, quien es el único? Solo Dios, en la persona de Cristo, puede perdonar pecados. Solo el cristianismo ofrece el mayor beneficio que el mundo necesita. Oremos y que el Señor bendiga su palabra y que sea glorificado en medio nuestro cada vez que testificamos de su nombre. Demos gracias a Él por su palabra. Bendito seas, Señor mío. Tú no solamente me has salvado,